Hola, hola, ya que está de moda Fallout, comparto con ustedes un tutorial donde haremos una versión del Red Rocket, modelaremos todos los elementos del cohete, añadiremos iluminación, texturas y al final haremos el render. Agradezco a quienes me envían sugerencias en cuanto a escenas para tutoriales y estaré tomando en cuenta sus opiniones para futuros tutoriales. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita ya que con eso ayudas al desarrollo del canal y al crecimiento, y si quieres invitarme a un café puedes hacerlo con el botón de gracias o por medio de mi PayPal que te dejo en la descripción. Que disfrutes el tutorial y comencemos. Antes de comenzar, les invito a descargar un archivo que les he dejado en la descripción del video, donde podrán descargar la referencia que utilizaremos para modelar el cohete, también las texturas que utilizaremos y el HDRI para la iluminación. Así que les invito a descargar y a descomprimir el archivo. Ya que hemos descomprimido nuestro archivo, vamos a presionar 1 para irnos a la vista frontal. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestra referencia del cohete, la seleccionamos y lo desplazamos hacia nuestro archivo de Blender. Presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para posicionar la imagen en el centro donde tenemos el 3D cursor. Nos acercamos un poco con el scroll y con G vamos a mover y presionamos Z para mover en ese eje y vamos a desplazar esto más o menos por acá. Presionamos Shift A para desplegar este menú y en el área de Mesh vamos a añadir un Mesh de círculo. En las propiedades del círculo le daremos un valor de vértices de 16. Con Tab entramos al modo edición, con el scroll nos acercamos un poco y con S vamos a escalar esto más o menos acá. Con G vamos a mover esto y lo vamos a ubicar más o menos acá en el centro. Escalamos un poquito más con S, más o menos por acá. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y vamos a extruir esto más o menos por acá. Y para poder visualizar mejor la referencia, vamos a presionar Shift Z para entrar al wireframe y con S vamos a escalar esto más o menos acá. Voy a mover un poquito la escena y ahora, como tenemos este vacío en estos vértices seleccionados, vamos a presionar F para rellenar todo esto y con 1 volvemos a la vista frontal. Ahora presionamos E para extruir en el eje Z y extruimos más o menos por acá. Damos clic para aceptar, nos alejamos un poco y con E extruimos nuevamente en el eje Z. Damos clic acá, escalamos con S para ir ubicando estos vértices. Extruimos nuevamente, escalamos y extruimos nuevamente más o menos por acá. Escalamos un poco o quizás en este caso no vamos a escalar. Vamos a presionar E para extruir nuevamente y aquí sí vamos a escalar esto un poco. Extruimos nuevamente. Y acá nuevamente extruimos esto hacia acá y escalamos más o menos por acá. Vamos a extruir por acá y acá sí vamos a escalar y extruimos hacia acá y escalamos. Y ahora con control R vamos a crear un loop en el centro y con el scroll vamos a añadir otro segmento y damos doble clic para aceptar. Seleccionamos estos vértices y con S vamos a escalar y de igual forma estos de acá para irle dando la forma al cohete y vamos a crear 3 acá y vamos a escalarlos también para ir dando la forma a nuestro cohete. Ahora vamos a presionar Shift Z para volver al modo sólido y con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar esta referencia y con G vamos a moverla en el eje Y. Vamos a posicionarla más o menos por acá. Seleccionamos nuevamente el cohete, entramos al modo edición.
Vamos a presionar Alt y vamos a dar clic en estos vértices para seleccionarlos todos. Vamos a presionar punto para acercarnos al objeto. Presionamos I para hacer un inset. Damos clic para aceptar y con I hacemos otro inset. Damos clic para aceptar, presionamos M para desplegar el menú de Merge y vamos a darle en Add Center para unir todos estos vértices en un solo vértice central. Y ahora con Alt y Shift presionado vamos a seleccionar este grupo de vértices. Volvemos con 1 a la vista frontal y con Shift Z entramos al wireframe. Con G vamos a mover estos vértices en el eje Z, más o menos por acá. Vamos a seleccionar el del centro. Volvemos con 1 a la vista frontal y con G movemos en Z, más o menos por acá. Seleccionamos todos estos vértices y con G movemos en Z y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Ahora nos desplazamos un poco hacia abajo del cohete a esta parte de acá y con control R vamos a crear un loop acá y lo desplazamos hacia abajo más o menos por acá. Ahora con el scroll presionado movemos un poco la escena, presionamos Shift Z para regresar a la vista sólida. Activamos caras y con Alt presionado seleccionamos todas estas caras y con Alt y Shift presionado seleccionamos también estas de acá y seleccionamos estas de acá. Ahora con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar y con P desplegamos el menú de Separate y le damos en selección para separar todas las caras seleccionadas de el objeto del cohete. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos. Con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y vamos a presionar P nuevamente para desplegar el menú de Separate y le vamos a dar aquí en By Luz Par para separar cada una de las partes y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que verificar es el estado de las normales de nuestro modelo, así que vamos a desplegar esta pestaña y vamos a dar clic acá en Face Orientation. Y como pueden notar, todo nuestro modelo está en rojo. Eso significa que las normales están al revés y tenemos que corregirlo a fin de que a la hora de aplicar modificadores o extruir no nos dé ningún error. Así que vamos a seleccionar todos los elementos. Entramos con Tab al modo edición, presionamos A para seleccionar todo y presionamos Shift N para recalcular las normales. Y pueden notar que ahora nuestro objeto está con todas las caras en color azul. Eso significa que las normales están de manera correcta. Ahora bien, si ustedes quieren un poquito más de información de por qué es necesario recalcular las normales, en la descripción del video les dejo un enlace a un video que tengo donde explico un poquito más a profundidad este tema por si quieren consultarlo. Así que bien, vamos a desactivar el Face Orientation y de vez en cuando vamos a estar revisando para que todo esté de manera correcta. Vamos a seleccionar, ya que estamos en el modo edición, vamos a activar bordes y con Alt presionado vamos a seleccionar estos bordes de acá. Y vamos a presionar E para extruir y S para escalar y vamos a extruir y escalar esto más o menos por acá y nuevamente extruimos y escalamos más o menos acá y ahora vamos a extruir en el eje Z más o menos por acá y nuevamente extruimos y escalamos, nuevamente extruimos, escalamos. Y ahora vamos a presionar M para desplegar el menú de Merge y vamos a darle en Add Center para unir todos estos vértices en un solo vértice central. Ahora con Tab regresamos al modo objeto y vamos a seleccionar con Shift presionado estos elementos que copiamos, este de acá. Y con Tab vamos a entrar al modo edición y con A seleccionamos todo.
Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude. Le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera. Podemos presionar Shift para que la extrusión sea suave. Y vamos a extruir esto más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar este de acá. Y vamos a repetir el proceso y lo hicimos separado para que de esa manera esto tenga un grosor menos, que tenga un menor grosor. Vamos a dar clic acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este elemento. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe para poder visualizar la referencia. Y con Tab entramos al modo edición. Presionamos Control R para crear un loop y con el scroll añadimos un segmento más, damos clic para aceptar, presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto un poquito, más o menos por acá. Ahora con Shift Z volvemos al modo sólido. Activamos caras y con Alt presionado seleccionamos estas caras. Presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir esto hacia adentro, más o menos por acá. Y ahora con Tab regresamos al modo objeto. Ahora bien, ya no vamos a necesitar la referencia, así que la vamos a ocultar tanto del visor de la escena como del render. Y vamos a seleccionar este objeto. Entramos al modo edición y con 1 nos vamos a la vista frontal. Con caras activas vamos a seleccionar esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos y con Tab entramos nuevamente al modo edición y activamos vértices. Seleccionamos estos vértices y vamos a presionar 2 veces G para mover estos vértices en la orientación de las normales y vamos a dejarlos más o menos por acá. De igual forma seleccionamos estos vértices, presionamos 2 veces G y vamos a mover esto más o menos por acá. Ahora con A seleccionamos todo, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir un poco hacia afuera. Con bordes activos seleccionamos este borde, presionamos Shift S para desplegar este menú y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A desplegamos el menú de Add y en el área de Mesh vamos a añadir un Mesh de plano. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con 1 nos vamos a la vista frontal. Entramos al modo edición y con S escalamos en el eje X y escalamos más o menos por acá y con S escalamos en el eje Z. Y vamos a escalar más o menos por acá. Quizás escalamos un poquito más en el eje X. Y yo creo que ahí estaría bien. Ahora con G vamos a mover en el eje Y. Más o menos por acá. Activamos vértices. Y ahora con Control Shift B vamos a crear un bevel en estos bordes. Y vamos a añadir unos 2 segmentos. Y vamos a dejar esto más o menos por acá. Con A seleccionamos todo. Vamos a darle a la tecla suprimir y le damos acá en Delete Only Face para eliminar la cara de este objeto. Ahora con A seleccionamos todo. Presionamos E para extruir y Y para hacerlo en ese eje. Y vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos A para seleccionar todo y con Alt E desplegamos el menú de Extrude. Le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir un poco esto hacia adentro. Más o menos, vamos a dejarlo por acá. Ahora con 1 nos vamos a ir, perdón, con 3 nos vamos a la vista lateral
Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift Z vamos a entrar al wireframe. Con G movemos esto en el eje Y. Vamos a posicionarlo más o menos por acá. Vamos a dar clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Y vamos a desplegar esta pestaña y vamos a activar local. Ahora con R vamos a rotar esto un poco, más o menos por acá. Con G vamos a mover en el eje Z y vamos a ubicar esto. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a rotar un poquito más. Recuerden que pueden presionar Shift para que la rotación sea más suavizada. Y con G movemos en Z y posicionamos esto por acá. Verificamos que todo esté bien. Y con Shift Z volvemos al modo sólido. Presionamos Tab para entrar al modo edición. Seleccionamos este vértice. Presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en ese vértice. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y en el área de Mesh vamos a añadir un Single Bear y le damos en Add Single Bear. Si en un dado caso no les aparece el Add Single Bear, entonces se van a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons ponen acá Mesh y activan este llamado Add Mesh Extra Objetos. Y ahora sí, cuando presionen en el área de Mesh, les aparecerá el Single Bear. Bien, ya que hemos añadido el Single Bear, es importante que estemos en el modo edición y con vértices activos. Vamos a presionar 3 para ir a la vista lateral y con Shift Z vamos a entrar al wireframe. Presionamos E para extruir y vamos a extruir más o menos por acá, calculando que quede a esta misma altura. Así que vamos a extruir, vamos a dejar esto por acá. Y ahora con E extruimos nuevamente, pero presionamos Z para extruir en ese eje. Damos clic acá. Y ahora con E vamos a extruir nuevamente. Vamos a llevar esto hacia acá. Nos vamos a acercar un poco con el scroll. Y con G vamos a mover y vamos a posicionar este vértice acá. Y ahora con Shift presionado seleccionamos este otro vértice y presionamos F para rellenar todo. Presionamos A para seleccionar todo y con F vamos a rellenar todos estos vértices. Presionamos Control R para crear un loop en el centro, damos doble clic para aceptar, seleccionamos este vértice y con G vamos a mover esto más o menos por acá. Seleccionamos ambos vértices y con Control B vamos a crear un bevel y vamos a añadir unos 2 segmentos o 3. Y vamos a desplazar esto más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Vamos a presionar A para seleccionar todo. Y con E vamos a extruir y vamos a llevar esto más o menos por acá. Calculando que nos quede en esta misma en este mismo vértice la extrusión. Y para ser un poco más precisos podemos activar el snap, desplegar esta opción y seleccionar vértices. Y ahora si presionamos G y nos movemos en el eje X y nos acercamos a este vértice, podemos notar cómo se está haciendo un imán o un snap y damos clic acá para aceptar y vamos a desactivar el snap. Ahora verificamos cómo están las normales y vamos a seleccionar todo esto, Shift N para recalcularlas, también esto de acá, Shift N y recalculamos y desactivamos el Face Orientation. Ahora seleccionamos esto, entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara. Presionamos Shift S, le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de esta cara seleccionada. Volvemos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de cilindro con 16 vértices. Entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto más o menos por acá. Escalamos en Z. Más o menos ahí. Vamos a ir con 7 a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe.
Vamos a escalar esto un poco más. Con G vamos a mover en el eje Y y vamos a posicionar esto más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Y con 3 nos vamos a la vista lateral. Y yo creo que estaría bien el tamaño. Ahora con caras activas vamos a seleccionar esta cara de acá. También esta de acá. Y esta de acá. Y quizás vamos a escalar un poquito más esto. Y escalamos en el eje Z. Y con G movemos en el eje Y, más o menos por acá. Ahora sí, seleccionamos estas caras de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos con Tab al modo objeto, seleccionamos estas caras copiadas, entramos a edición, con A seleccionamos todo. Presionamos al E, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera. Damos clic acá para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe. Presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 0 para poner de forma recta todos estos vértices. Presionamos Enter para aceptar. Y ahora con G vamos a mover en el eje Y. Y como tenemos, voy a presionar escape. Como tenemos acá en el snap, aunque está desactivado y tenemos acá seleccionada la opción de vértices, podemos con G mover en el eje Y y al acercarnos a este vértice, si presionamos control, podemos notar cómo se está haciendo el snap y esto sirve mucho para no tener que estar activando y desactivando el snap, pero sí es importante tener activa la opción de vértices. Ahora activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap acá. Volvemos con Shift Z al modo sólido. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos al modo edición y con caras activas, veamos. Sí, con caras activas vamos a seleccionar con Shift presionado todas estas caras. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos al modo edición. Activamos vértices, con 3 nos vamos a la vista lateral, con Shift Z entramos al wireframe y vamos con Shift presionado a seleccionar todos estos vértices de arriba. Ahora presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje, presionamos 0 y Enter para aceptar para que de esa forma los vértices queden rectos. Y ahora con G 2 veces vamos a mover todo esto y lo vamos a desplazar más o menos por acá y vamos a seleccionar este vértice de acá. Vamos a presionar G 2 veces para moverlo y lo ubicamos por acá. Hacemos lo mismo con este, lo ubicamos acá. Con A seleccionamos todo, volvemos con Shift Z a la vista sólida y con E vamos a extruir. Y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá. Vamos a seleccionar. Y no seleccionaremos nada. Creo que esto se ve bastante bien. Así que lo vamos a dejar de esta manera. Y con Tab regresamos al modo objeto. Y vamos a añadir un modificador de Mirror a este objeto. Y acá en Mirror Object vamos a seleccionar este objeto y podemos notar que no se está haciendo correctamente el mirror y es porque tenemos que posicionar el punto de origen en el centro de este objeto. Así que vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y ahora sí tenemos el mirror aplicado de forma correcta. Ahora seleccionamos este objeto, presionamos punto para acercarnos, entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Presionamos I para hacer un inset, más o menos por acá, damos clic para aceptar, hacemos uno más
creamos otro. Ahora seleccionamos esto, presionamos M para desplegar el menú de Merge y le damos en Add Center y hacemos lo mismo con este de acá. Ahora activamos vértices con Shift Z, entramos al wireframe. Vamos a seleccionar todo este grupo de vértices, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift Z al modo sólido. Seleccionamos este grupo de vértices que copiamos, entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir esto más o menos por acá. Ahora activamos bordes y con Alt presionado seleccionamos todo este grupo de bordes, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección, con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos el grupo de bordes que copiamos y separamos, entramos a edición, activamos vértices, con A seleccionamos todo, presionamos F para rellenar y con 3 nos vamos a la vista lateral y con E vamos a extruir esto más o menos, yo creo que por acá estaría bien y con S vamos a escalar más o menos por acá. Con control R vamos a crear un loop, lo vamos a desplazar más o menos por acá y con control V vamos a hacer un bevel más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Y ahora con Alt E desplegamos el menú de Extrude y vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro. Más o menos, vamos a dejar esto por acá. Vamos a darle aquí en Offset Event. Y ahora vamos a presionar la tecla Slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Activamos caras, seleccionamos esta cara de acá y con I vamos a hacer un inset. Creamos uno más, presionamos M, le damos en Add Center y hacemos lo mismo en la parte de abajo. M, Add Center y con Slash salimos nuevamente y regresamos a la escena y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora seleccionamos este objeto, presionamos 1 para ir a la vista frontal. Entramos con Tab al modo edición y con control R vamos a crear un loop. Lo desplazamos, yo creo que podríamos dejarlo por acá y con control B vamos a hacer un bevel. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Con caras activas vamos a seleccionar esta cara de acá, esto. Y esta de acá serían 4 a partir de esta y de igual forma vamos a seleccionar estas 4. Ahora presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro, más o menos por acá. Activamos Offset Event y yo creo que podemos dejar esto por acá. Ahora con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento y con Tab entramos al modo edición. Ahora presionamos 1 para ir a la vista frontal y con caras activas vamos a seleccionar estas caras de acá, también estas de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos al modo edición y con bordes activos, seleccionamos con Shift presionado estos dos bordes, presionamos F para unirlos y ahora seleccionamos este de acá y con F unimos estos otros bordes. Ahora con A seleccionamos todo. Y quizás vamos a hacer algo antes. Vamos a activar vértices. Seleccionamos estos de arriba. Y con G 2 veces vamos a mover esto un poco hacia acá. Y de igual forma los de abajo vamos a moverlos un poco hacia acá. Ahora sí, con A seleccionamos todo. Presionamos Alt E y le damos en Extrude Face Along Normals. Y vamos a extruir un poco esto hacia afuera. Más o menos por acá activamos el Offset Event y yo creo que se ve bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto.
Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, con 1 nos vamos a la vista frontal, vamos a seleccionar este vértice del centro y con Shift S vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un Mesh de Single Bear y le damos acá en Add Single Bear. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral, activamos vértices y con Shift Z entramos al wireframe. Ahora presionamos E para extruir y vamos a extruir esto más o menos, yo creo que por acá podríamos dejarlo, quizás más o menos por acá. Ahora con E extruimos nuevamente, solo que lo hacemos en el eje Y y vamos a extruir esto más o menos por acá. Ahora extruimos nuevamente y lo vamos a desplazar hacia acá. Nos acercamos un poco. Movemos con G y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Ahora vamos a presionar control R para crear un vértice acá en el centro y con G lo vamos a mover en el eje Y más o menos por acá. Creamos otro acá y de igual forma lo movemos en el eje Y. Ahora seleccionamos ambos vértices y con Control Shift B vamos a crear un bevel y añadimos unos 2 segmentos más. Y vamos a dejarlo más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Shift Z regresamos al modo sólido, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje X, más o menos por acá. Con 1 nos vamos a ir nuevamente a la vista frontal. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto en X para centrarlo. Y lo vamos a dejar más o menos por acá, que quede centrado. Presionamos Shift N para recalcular las normales y que así no tengamos problemas a la hora de extruir. Y vamos a presionar al E para desplegar el menú de Extrude y vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro. Y vamos a darle un grosor, yo creo que más o menos por acá. Vamos a activar Offset Event para resolver este problema de acá. Ahora sí nos ha quedado bastante bien. Vamos a presionar 3 para ir a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe. Seleccionamos estos vértices, presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y con G movemos en Z y con Control presionamos acá para hacer un snap en este vértice. Hacemos lo mismo con estos vértices, escalamos en Z, damos 0. Con G movemos en Z y posicionamos acá estos vértices y ahora con G vamos a mover en el eje Y, más o menos por acá y también estos vértices con G los movemos en Y más o menos acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y quizás vamos a mover un poquito más esto, más o menos por acá y también esto vamos a moverlo un poco más y yo creo que ahí estarían bastante bien. Quizás vamos a escalarlos un poquito en el eje X y ahora sí creo que esto se ve mucho mejor. Ahora activamos bordes y con Alt presionado seleccionamos todo este grupo de bordes, creamos una copia con Shift D y con P separamos la selección. Volvemos al modo objeto, seleccionamos los bordes copiados, entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices de acá con Shift presionado y con F los rellenamos. Ahora vamos a seleccionar estos 4 de acá, presionamos F para rellenar. Activamos bordes, seleccionamos este borde de acá y con F vamos a irlos rellenando todos. Ahora con slash vamos a salir de la escena para trabajar únicamente con este objeto. Ahora lo que queremos hacer es unas perforaciones circulares en estas caras de acá. Así que para lograr esto vamos a presionar control R y vamos a crear otro loop acá. Y vamos a crear otro acá y lo vamos a desplazar más o menos por acá. Vamos a crear 3 en esta parte de acá y vamos a crear en estas
partes de acá, uno más. Y creamos acá. Ahora con Alt presionado seleccionamos este grupo de borde y con Shift presionado iremos seleccionando estos de acá, acá y acá. Y ahora con Control B vamos a crear un bevel. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Activamos caras y seleccionamos con Shift presionado todo este grupo de caras. Vamos a seleccionar acá, todo esto de acá y estas de acá. Ahora lo que queremos es convertir estas caras seleccionadas en un círculo y hay una herramienta, si damos clic derecho, llamada Loop Tools. Si en un dado caso no les aparece estas opciones, entonces se van a Edit, a Preferencias y en el área de Add-ons colocan la palabra Loop y acá activan esta llamada Mesh Loop Tools. Y ahora que está activada, vamos a dar clic derecho, Loop Tools y le damos acá en círculo y podemos notar cómo todas estas caras seleccionadas se han convertido en un círculo. Y ahora lo que necesitamos es escalar de manera individual todos estos círculos, así que vamos a desplegar esta pestaña, le damos en Individual Origins y presionamos S para escalar y podemos notar cómo esto se va escalando de manera individual. Vamos a escalarlas más o menos por acá, damos clic para aceptar y con R vamos a rotar esto un poco. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Y ahora presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face para eliminar todas esas caras. Presionamos A para seleccionar todo. Vamos a presionar Shift N para recalcular las normales. Y con E vamos a extruir más o menos por acá. Ahora con Slash regresamos a nuestra escena, con Tab regresamos al modo objeto y con G vamos a mover esto en el eje X y lo vamos a dejar más o menos por acá, creo que estaría bastante bien. Ahora seleccionamos este objeto, presionamos punto para acercarnos, entramos al modo edición con vértices activos, seleccionamos este vértice del centro, presionamos Shift S y vamos a darle en Cursor to Selected y con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A, vamos a añadir un mesh de UV esfera con 16 segmentos. Entramos al modo edición, vamos a escalar esto más o menos por acá y con G vamos a mover esto en el eje Z. Con 3 nos vamos a la vista lateral y con Shift Z nos vamos a la vista de wireframe. Vamos a seleccionar estos vértices y con la tecla suprimir le damos en Delete Vértices. Seleccionamos estos de acá y con E vamos a extruir en el eje Z, más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto en el eje Z. Y quizás vamos a presionar Alt para seleccionar esto y con G movemos un poquito más en Z. Ahora sí seleccionamos todo y con G movemos en Z y vamos a dejar esto más o menos por acá. Con Slash salimos de la escena y con Alt seleccionamos todo este grupo de vértices. Presionamos F para rellenar y con I vamos a hacer un Inset. Hacemos otro, uno más. Presionamos M, le damos en Add Center. Y con Slash regresamos a la escena y con Tab regresamos al modo objeto. Bien, ya que terminamos de modelar las partes esenciales del cohete, vamos a comenzar a añadir modificadores de bevel y de subdivision surface a nuestro modelo. Así que vamos a comenzar con esta parte, la seleccionamos y con Slash vamos a salir de la escena para visualizar únicamente el objeto. En el área de modificadores vamos a añadir un modificador de bevel, lo cual biselará los bordes que tengamos en nuestro modelo. Como pueden notar acá, si lo desactivamos pueden verificar que acá se está creando un pequeño bisel. El amount lo podemos mover, incluso podemos añadir más segmentos a nuestro bevel. Todo eso dependerá del efecto que nosotros queramos lograr en nuestro modelo.
Ahora bien, hay diferentes parámetros que nosotros podemos ocupar a la hora de aplicar el modificador de Bevel, pero en este caso vamos a utilizarlo de dos maneras. Número uno, de forma general, donde se afectan todos los bordes de nuestro modelo, y vamos a utilizar también un método donde vamos a especificarle al modelo donde precisamente queremos que se aplique el modificador de Bevel, pero en el caso de esta parte del cohete vamos a dejarlo de manera general y vamos a añadir también un modificador de Subdivision Surface para suavizar todo nuestro modelo, y en este caso vamos a darle una cantidad de niveles de 4, y también en el render es importante ponerle 4, ya que si dejamos esto en 2, pues a la hora de renderizar no se va a visualizar correctamente nuestro modelo. Y en este caso en segmentos vamos a añadir 2 segmentos y vamos a modificar un poco el amount. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Creo que se vería bien en 0.009. Visualizamos la parte de acá. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth, y con slash regresamos a la escena. Seleccionamos este objeto y con punto nos acercamos. Vamos a añadir un modificador de bevel. Y también vamos a añadir el Subdivision Surface. Vamos a darle 4 niveles. También acá 4 niveles. Y vamos a añadir un segmento más y vamos a modificar el amount hasta que quede como queremos. Y yo creo que acá se vería bastante bien. Y a estos elementos, en este caso, vamos a seleccionarlos, estos tres. Y por último, seleccionamos este de acá. Presionamos Control L y vamos a darle en copiar modificadores para que el modificador de Bevel y Subdivision Surface de este objeto se aplique en estos tres seleccionados. Vamos a dar clic derecho, Shade Smooth, y como pueden notar ya hemos aplicado en estos el modificador de Bevel. Solo en el caso de este elemento vamos a verificar que se encuentre bien y quizás vamos a disminuir un poquito esto. Creo que podemos dejarlo en este valor y creo que ahí se vería muchísimo mejor. Ahora vamos a seleccionar esto y esto de acá. Por último, Control L, copiar modificadores, y en este caso vamos a modificar un poco el amount. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Clic derecho, Shade Smooth. También acá, clic derecho, Shade Smooth, y vamos a modificar un poco el amount. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Y en el caso de esto, vamos a corregirlo un poco. Vamos a entrar al modo edición con vértices activos. Seleccionamos este vértice y este de acá. Y con G movemos esto en el eje Z, más o menos por acá. También en la parte de abajo vamos a modificarla. Seleccionamos este vértice y este de acá. Y con G movemos esto un poco en el eje Z. Y vamos a tener que modificar también esto de acá. Con G en el eje Z más o menos por acá. Ahora seleccionamos esto y esto de acá. Control L, copiar modificadores. Y a esto vamos a disminuirle el amount. O aumentarle más bien. Vamos a dejarlo por acá. Creo que se vería bien. Damos clic derecho, Shade Smooth. Seleccionamos esto de acá y también esto. Luego esto de acá. Control L, copiar modificadores. Y a esto vamos a disminuirle el amount. Vamos a dejarlo más o menos por acá. También a esto. Vamos a arreglarlo un poco. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás vamos a aumentar un poquito. Y yo creo que ahí se vería mucho mejor. Vamos a darle a esto Shade Smooth. Ahora seleccionamos este objeto y con Shift seleccionamos acá. Control L, copiar modificadores. Y ahora podemos notar un pequeño detalle. Y es que esto está siendo
un efecto extraño y lo que queremos es que acá se haga una pequeña curva en estas esquinas. Así que para resolver esto vamos a presionar slash para salir de la escena y visualizar únicamente este objeto. Vamos a entrar al modo edición. Activamos bordes y con Alt presionado vamos a seleccionar este borde. También con Alt y Alt y Shift presionado vamos a seleccionar este de acá y vamos a darle clic derecho. Vamos a darle acá en Edge Bevel Weight. Vamos a mover el cursor, damos clic para aceptar y acá donde dice factor vamos a posicionarlo en 1. Y luego acá donde dice método o límite de método vamos a poner weight. Y ahora el bevel únicamente afecta a donde hemos marcado acá en el Edge Bevel Weight. Y vamos a desactivar un momento el Subdivision Surface. Y con Alt presionado vamos a seleccionar estos bordes. También estos de acá y estos de acá. Vamos también a seleccionar estos de acá. Vamos a darle clic derecho. Edge Bevel Weight. Ponemos todo en el valor de 1. Activamos el Subdivision Surface y pueden notar ahora cómo se ha hecho este bonito efecto. Y lo que podemos hacer es entrar a edición y con control R vamos a crear un loop en esta parte de acá. Lo vamos a mover más o menos por acá. Volvemos al modo objeto. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y me gusta muchísimo el resultado de cómo ha quedado esta pieza de nuestro cohete. Ahora entramos al modo edición y con caras activas y con Alt presionado seleccionamos este grupo de caras. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Presionamos Tab para regresar al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos Shift N para recalcular normales, luego al E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro, más o menos por acá, activamos el Offset Event. Y con slash vamos a salir de la escena para visualizar únicamente este objeto. Con Alt presionado y bordes activos vamos a seleccionar estos bordes. Damos clic derecho. Vamos a darle en Edge Bevel Weight con un valor de 1. Regresamos a la escena. Volvemos con Tab al modo objeto y vamos a modificar un poco el amount. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Damos clic derecho, Shade Smooth y me gusta mucho cómo se ve esta pieza del cohete. Ahora seleccionamos este objeto, también este de acá y vamos a seleccionar este y por último este de acá. Presionamos Control L, le damos en copiar modificadores. También este de acá vamos a darle copiar modificadores. Y vamos a arreglar estos elementos. En este caso vamos a quitarle el método de weight. Vamos a dejarlo en ángulo. Y vamos a modificar el amount. Vamos a dejarlo más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. De igual forma esto vamos a dejarlo en ángulo. Y vamos a acercarnos un poco acá. Vamos a mover un poco esto. Y vamos a dejarlo más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth, también a esto, clic derecho, Shade Smooth y a esto vamos también a ponerlo en ángulo. Vamos a disminuirlo o más bien dejarlo más o menos por acá. Creo que estaría bien, clic derecho, Shade Smooth y esto de igual forma lo dejamos en ángulo. Y vamos a modificar esto un poco. Vamos a dejarlo. Yo creo que por ahí estaría bastante bien. Ahora vamos a seleccionar este elemento. Presionamos slash para salir de la escena. Entramos al modo edición y con bordes activos y con Alt presionado vamos a seleccionar estos bordes. Presionamos Alt y Shift y vamos a ir seleccionando todos estos bordes de acá.
También vamos a seleccionar estos de acá. También estos de acá. Y también estos de acá. En este caso voy a darle control Z para no seleccionar este y con Shift presionado nada más, sin presionar Alt, vamos a seleccionar estos de acá. Vamos a darle clic derecho, Edge Bevel Weight, que esté el valor en 1. Regresamos con slash a nuestra escena, con tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esto de acá, presionamos control L y le damos en copiar modificadores. Y a esto vamos a darle clic derecho, Shade Smooth, y yo creo que se ve bastante bien. Ahora vamos a seleccionar esta pieza y con slash nuevamente salimos de la escena para trabajar únicamente con esto. Entramos al modo edición. Ahora con Alt presionado seleccionamos todos estos bordes con Alt y Shift presionado. Vamos a ir seleccionando todos estos bordes de acá. Y también estos de arriba los seleccionamos y con Shift nada más presionado seleccionamos estos de acá. También este de acá. Vamos a presionar punto para acercarnos y rotarnos de mejor manera. Y seleccionamos acá. Clic derecho. Vamos a darle en Edge Bevel Weight. Verificamos que esté en el valor de 1. También vamos a seleccionar todos los bordes de los círculos, tanto de esta parte de acá como la parte de acá. Así que vamos seleccionando todo. Damos clic derecho, Edge Bevel Weight con un valor de 1. Con Tab regresamos al modo objeto y con Slash regresamos a la escena. Con Shift presionado seleccionamos esto, Control L, copiar modificadores y vamos a disminuir o aumentar más bien un poquito el valor del bevel. Más bien lo disminuimos un poco. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora lo seleccionamos, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. También a esto clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y a esto vamos a añadirle un modificador de Mirror. En Mirror Object seleccionamos este objeto y hacemos el Mirror en el eje X. Y me gusta muchísimo el resultado, creo que ha quedado bastante bien. Ahora seleccionamos este objeto, vamos a desplazar acá, ponemos media point y aquí en global con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y. Ahora rotamos en X 90 grados, presionamos 1 para ir a la vista frontal y con G movemos esto en Z. Presionamos Shift D para crear una copia de este objeto, la movemos en el eje X y la tendremos ahí para ocuparla más adelante. Vamos a seleccionar esto, entramos al modo edición y con A seleccionamos todo, vamos a escalar. Ahora con vértices activos seleccionamos este vértice del centro. Presionamos Shift S, le damos en Cursor to Selected, con Tab regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to 3D Cursor para poner el punto de origen donde está el 3D Cursor. Ahora con 1 nos vamos a la vista frontal, vamos a activar el Snap. Vamos a seleccionar Face y vamos a activar estas dos opciones. Ahora si presionamos G para mover y nos acercamos acá, podemos notar cómo se posiciona nuestro objeto en esta pieza de acá. Vamos a entrar al modo edición o quizás en el modo objeto. Vamos a escalar para no mover el punto de origen. Y nuevamente con G vamos a mover y vamos a posicionar esto acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a desactivar el snap y vamos a activar acá que la transformación sea a través de las normales. Entramos al modo edición y con G movemos en Z y vamos a ubicar esto más o menos acá. De igual forma podemos escalar esto un poquito en Z y con G mover también en Z nuevamente y con Tab regresamos al modo objeto. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Vamos a presionar Control A, aplicamos escala.
Ahora presionamos 1 para ir a la vista frontal y vamos a añadir un modificador de array y este modificador lo pondremos acá en la parte superior para que sea el primero. Vamos a darle 0 en factor X y en Z le daremos 1. Y vamos a arreglar la orientación de este objeto. Presionamos control A y le damos en rotación y escala para que ahora sí el eje Z nos funcione correctamente. Vamos a crear unas 6 copias y vamos a desplazar esto un poco hacia acá, más o menos por ahí. Vamos a mover también en el factor X, más o menos por acá. Y vamos a mover también en el factor Y. Recuerden que pueden presionar Shift para que el movimiento sea suavizado. Y vamos a ubicar esto más o menos acá. Vamos a mover un poco el factor X. Y yo creo que podríamos dejarlo. Vamos, yo creo que por ahí estaría bien. Vamos a presionar 1. Y quizás vamos a mover acá esto un poco hacia acá. Y vamos a mover esto un poco hacia acá. Y yo creo que podríamos dejarlo de esta manera. Creo que se ve bastante bien. Veamos esto de acá. Y yo creo que sí, se ve muy bien. Así que vamos a presionar 1 nuevamente. Y vamos a añadir un modificador de Mirror. Y vamos a seleccionar acá en Mirror Object este objeto para hacer el mirror en el eje X. Bien, ahora vamos a ordenar un poco la escena y añadir estos elementos a diferentes colecciones. Vamos a seleccionar toda la parte del cuerpo del cohete, esto de acá también. Vamos a presionar M y vamos a añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos cuerpo cohete. Presionamos OK. Ahora con Shift Z entramos al wireframe y vamos a seleccionar todos estos elementos. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Shift presionado seleccionamos todo esto. Presionamos M y añadimos esto a una colección, la cual llamaremos aletas cohete. Presionamos OK para aceptar y ya tenemos acá ordenada nuestra escena. Obviamente no voy a nombrar cada uno de estos elementos para ahorrar tiempo, así que lo vamos a dejar de esta manera y este elemento, que es la referencia, lo vamos a añadir a una nueva colección, pero hay que activarlo y vamos a llamarlo referencia. Presionamos OK y vamos a ocultarla del visor. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, seleccionamos este vértice del centro y con Shift S desplegamos este menú. Le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en ese vértice. Volvemos al modo objeto, seleccionamos la colección de aletas, damos clic derecho y le damos en seleccionar todos los objetos. Acá vamos a desplegar esto y vamos a poner la opción de global. Y en esta pestaña vamos a poner la opción de thread de cursor para que a la hora de copiar y sobre todo rotar esto sea a través del thread de cursor. Así que vamos a presionar Shift D para crear una copia y antes de presionar Enter para aceptar, presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y para repetir este proceso de una manera fácil presionamos Shift R para generar una copia y Shift R para generar la otra. Ahora que ya tenemos estas copias generadas, vamos a seleccionar este elemento. Vamos a activar el Snap y que siempre esté en caras y activas estas dos opciones. Y con G vamos a mover esto y lo vamos a posicionar más o menos por acá, que quede como en el centro entre estos dos elementos. Y vamos a desactivar esto. Vamos a poner acá Media Point. Y acá vamos a poner local. Y con G vamos a mover esto en Z un poco, más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Vamos a entrar al modo edición. Con A seleccionamos todo y vamos a escalar esto un poco.
Con 7 nos vamos a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe y con R vamos a rotar esto un poco, más o menos por acá. Creo que estaría mucho mejor. Volvemos con Tab al modo objeto y vamos a añadir un modificador de Array, el cual pondremos en la parte superior. Presionamos Control A, le damos acá en rotación y escala, ponemos en X0 y en Z vamos a darle un valor de 1 y vamos a añadir acá quizás unos 5 y vamos a mover esto con Shift presionado. Vamos a posicionar esto más o menos por acá. Y ahora vamos a presionar R para rotar y vamos a sacar esto un poco, más o menos por acá. Creo que estarían bastante bien. Yo creo que se ve bien ahí. Y quizás vamos a rotar un poco hacia acá. Más o menos ahí. Creo que se ve bastante bien. Y ahora vamos a añadir un modificador de Mirror. Y vamos a seleccionar esto como Mirror Object y vamos a hacer Mirror en el eje X y en el eje Y. Pero pueden notar que aquí se está dando un problema. Vamos a darle a esto clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y ahora sí ya está resuelto y yo creo que esto se ve bastante bien. Ahora presionamos 1 para ir a la vista frontal. Vamos a seleccionar este objeto con Shift D, creamos una copia. Vamos a moverla en el eje Z. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con punto nos acercamos al objeto. Con G vamos a mover esto nuevamente en Z. Y vamos a activar acá global para movernos de manera correcta. Y vamos a presionar G para mover en el eje Y. Presionamos punto para acercarnos. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje Y. Más o menos por acá. Y con G movemos en Y y vamos a ubicar esto por acá y vamos a escalarlo un poquito. Volvemos al modo objeto y con G movemos en Y y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Y creo que está muy grande todavía. Vamos a escalarlo un poco más. Yo creo que ahí estaría bien. Movemos un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Ahora activamos acá 3D Cursor y con Shift D vamos a crear una copia. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 45 grados. Presionamos Enter para aceptar y ahora con Shift R repetimos este proceso para generar estas copias. Ahora con Shift presionado vamos a seleccionar todos estos elementos. Todo esto de acá. Ahora presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Cambiamos acá la opción por Media Point y con Shift D vamos a crear una copia. La movemos en el eje Z. Vamos a ubicar esto más o menos por acá. Con G vamos a mover esto un poco. Entramos al modo edición. Déjeme ver. No, vamos a escalar esto de manera general. Y lo vamos a posicionar por acá. Y con Control A vamos a aplicar escala. Y yo creo que esto se ve bien así. Volvemos con 1 a la vista frontal. Y con Shift D vamos a crear una copia nueva. Y con Z vamos a mover esto. Vamos a moverlo acá. Y vamos a escalar nuevamente. Pero en este caso vamos a hacer algo. Volvemos con 1 a la vista frontal y con control vamos a deseleccionar esto de acá y vamos a borrar esos demás elementos. Vamos a seleccionar esto, entramos al modo edición con Shift Z, entramos al wireframe. Seleccionamos estos vértices superiores, presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje, le damos un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y hacemos lo mismo con los vértices de abajo, escalamos en Z y damos 0. Con Shift Z volvemos a la vista sólida,
volvemos al modo objeto, seleccionamos esto y con G vamos a mover en el eje Y. Vamos a posicionar esto por acá. Entramos al modo edición y escalamos en el eje Y, más o menos por acá, y vamos a escalar de manera general. Y con G movemos en el eje Y, más o menos por acá, y con G movemos en Z. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a activar nuevamente 3D Cursor. Shift D para crear una copia, R para rotar en Z y le damos 45 grados, presionamos Enter para aceptar y con Shift R generamos las demás copias y ahora sí esto se ve bastante bien. Ahora vamos a seleccionar todos estos elementos y acá estoy viendo un pequeño error. Veamos, sería esto, vamos a eliminarlo, es de los anteriores que borramos, que quedó ahí. Y yo creo que acá hay otro, no, todo está bien, ok, vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a añadir a la colección de cuerpo cohete. También tenemos que hacer lo mismo acá. Para hacerlo más rápido, entramos al wireframe, seleccionamos esto y con control deseleccionamos esto y añadimos a la nueva, a la colección cuerpo cohete. Hacemos lo mismo acá, deseleccionamos y con M añadimos a cuerpo cohete. Volvemos a la vista sólida y esto también lo ponemos en cuerpo cohete. Bien, ahora nos posicionamos en la colección general y vamos a presionar Shift C para poner el cursor en el centro. Y ya que tenemos listo nuestro cohete, vamos a presionar A para seleccionar todo. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Creo que estaría bien. Y ahora vamos con Shift A añadir. En este caso sería un texto. Y con G lo vamos a mover en el eje X, más o menos por acá. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Y acá vamos a poner media point y acá vamos a dejarlo así en global. Ahora bien, hay una tipografía especial que utilizaremos para el tutorial y está en Dafont. Ustedes pueden buscarla como Red Rocket, descargarla, instalarla y ya que la tenemos instalada, nos vamos a esta pestaña con las propiedades del texto. Se desplazan acá y en Font, acá donde dice regular, abren esta carpeta. Ponemos en el buscador la palabra red y vamos a seleccionar esta Red Rocket Condensed. La seleccionamos, le damos en Open Font para poder aplicarla en nuestro texto. Entramos al modo edición, vamos a borrar esto y vamos a poner red. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos punto para acercarnos a el texto. Y acá en las propiedades en Geometry vamos a aumentar la extrusión. Vamos a presionar Shift para suavizar el valor de la extrusión. Y vamos a darle un grosor, más o menos como este. Creo que estaría bien. Quizás está muy grueso. Vamos a disminuirlo un poco más. Yo creo que ahí estaría bien. De igual manera vamos a darle un poquito de bevel. Así que vamos a aumentar el dip. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Y acá en las opciones de Fill Mode vamos a seleccionar None para crear este efecto. Con Shift D vamos a crear una copia. Presionamos Enter para aceptar. Y acá en Fill Node vamos a darle en Boot. Y vamos a disminuir el Extrude para ir creando este efecto. Y también vamos a disminuir un poco el dip y lo vamos a dejar así. Yo creo que se vería bastante bien. Ahora presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Vamos a seleccionar ambos elementos y con Shift D vamos a crear una copia. La movemos en el eje Z, más o menos por acá. Seleccionamos esta de arriba, entramos al modo edición, vamos a borrar esto y vamos a ponerle la palabra Rocket.
Con Tab regresamos al modo objeto y hacemos lo mismo con esta de acá. Vamos a ponerle Rocket. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos ambas elementos y con G vamos a mover en X y vamos a posicionar esto por acá y vamos a mover un poquito en el eje Z. Ahora lo que haremos es seleccionar todo esto y por último con Shift presionado vamos a seleccionar esta parte de la palabra red para que quede como elemento activo. Vamos a presionar Control P y vamos a emparentar esto en Object Keep Transform para que de esta manera todos estos elementos estén emparentados con este objeto. Quiere decir que si ahora rotamos en este objeto, pues automáticamente va a rotar todo porque todos estos elementos son hijos de este objeto. Y vamos a ir con 7 a la vista top. Vamos a rotar. Quizás vamos a darle una rotación en Z de 45 grados. Presionamos menos. Presionamos Enter para aceptar y con G vamos a mover acá y vamos a ubicar esto. Vamos a escalar un poco y con G vamos a mover esto por acá. Y ahora vamos a presionar N para desplegar este menú y acá en ítem notan que acá está la rotación que hicimos en Z de 45 grados y vamos a ponerla en 0 nuevamente ya que únicamente queríamos calcular esta distancia. Y ahora con G vamos a mover en X, más o menos, quizás vamos a dejarlo acá. Para mientras vamos a presionar 1 para ir a la vista frontal y con G vamos a mover en Z. Y vamos a dejar esto más o menos a esta altura. La parte superior de la R vamos a dejarla por acá. Y con G vamos a mover esto en el eje X. Seleccionamos todo esto, vamos a presionar Control A y aplicamos escala. Y vamos a presionar N para cerrar este menú. Bien, ahora presionamos Shift A, vamos a añadir un mesh de plano, con G lo movemos en el eje X. Vamos a seleccionar todo esto y con slash salimos de la escena para trabajar únicamente con estos objetos. Seleccionamos esto, entramos al modo edición y con ese vamos a escalar. Más o menos por acá. Vamos a presionar 3 para irnos a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe y con E vamos a extruir más o menos por acá. Vamos a seleccionar esta pestaña, vamos a elegir vértices y desactivamos estas opciones. Seleccionamos todo con A y con G movemos en Y y con Control hacemos snap en este vértice. Seleccionamos estos vértices y con G movemos en Y y vamos a dejarlo más o menos por acá. Ahora seleccionamos estos de acá, con Shift Z volvemos al modo sólido y con G movemos en el eje X. Y vamos a dejar esto más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Ahora con Control R vamos a crear un loop en el centro, damos doble clic para aceptar y con Control V vamos a crear un bevel más o menos por acá. Ahora con caras activas seleccionamos esta cara y presionamos al E para desplegar este menú de Extrude y le damos en Extrude Manifold y vamos a extruir más o menos por acá. Activamos vértices y vamos a crear con Control R un loop acá en el centro y otro acá. Y vamos a conectar estos vértices con J. Conectamos acá con J y también los de abajo. Vamos a conectarlos acá con J. Perfecto. Y ahora vamos a presionar Control 1 para ir a la vista frontal de la parte de atrás de este texto y con G vamos a mover en X y vamos a posicionar esto. Veamos, podríamos hacerlo en esta parte de acá. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y vamos a añadirle a esto un modificador de bevel. Vamos a darle 2 segmentos y con Shift presionado vamos a disminuir el amount, más o menos por acá. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 4 niveles.
Vamos a dejarlo acá en 4. Incluso creo que quizás con 2 nos podría funcionar. No, vamos a dejarlo en 4. Me gusta más el resultado. Vamos a darle Shade Smooth. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora vamos a seleccionar esta parte del texto. Recuerden que está emparentado y podemos moverlo. Vamos a ir con 3 a la vista lateral y con R vamos a rotar esto más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Y vamos a seleccionar esto de acá. Con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos en el eje Y y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Quizás vamos a ir a la vista sólida. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Presionamos Control 1 para ir a la vista frontal desde la parte de atrás del texto y veamos, con Shift D vamos a crear una copia y la vamos a desplazar hacia esta parte de acá. Vamos a seleccionar ambas, entramos al modo edición y luego al wireframe, seleccionamos estos vértices, volvemos al modo sólido y con G vamos a mover esto en Z más o menos. Vamos a dejarlo por acá. Volvemos al modo objeto. Vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a crear otra copia. Ahora presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Con G movemos esto en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Entramos con Tab al modo edición. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar en el eje X. Más o menos acá. Y con G movemos en X un poquito más a fin de centrar esto. Regresamos al modo objeto. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe. Seleccionamos estos elementos y con G los movemos en Y. Ahora seleccionamos este elemento y con R vamos a rotar. Más o menos por acá. Vamos a seleccionar local. Y con G movemos, veamos, sería en el eje Y. Y vamos a mover esto más o menos por acá. Con Shift Z vemos el modo sólido y que todo esté correctamente ajustado. Y ahora volvemos al wireframe, seleccionamos esto y con G movemos en el eje Y. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Volvemos con Shift Z al modo sólido. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Ahora vamos a seleccionar esto. Nuevamente vamos a ir con 3 a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con G vamos a mover en el eje X y lo vamos a desplazar por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y vamos a presionar Control 1 para ir a la vista frontal desde la parte de atrás y con G movemos en X y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Entramos al modo edición con Shift Z, entramos al wireframe, seleccionamos esto y con G vamos a mover en el eje X, pero vamos a presionar X 2 veces, vamos a moverlo por acá. Y ahora esto, G, X 2 veces. Y vamos a posicionar esto por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift D para crear una copia. Enter para aceptar y rotamos en Y 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con 3 nos vamos a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe. Vamos a seleccionar este elemento y con G lo vamos a mover en el eje Y. Ahora seleccionamos esto, entramos al modo edición. Vamos a seleccionar estos vértices y con G movemos en Z, más o menos por acá. De igual forma, esto con G lo movemos en Z, más o menos aquí. Seleccionamos todo y con G movemos en Y y vamos a posicionar esto por acá. Vamos a rotar un poquito más esto. Ahora con Control 1 nos vamos a la vista trasera. Con Shift Z
entramos, perdón, al modo sólido y vamos a mover esto. Veamos, esto lo podemos mover en X y lo vamos a dejar acá. Y con Shift D vamos a crear otra copia. Vamos a moverla por acá. Y ahora con 3 nos vamos a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe. Vamos a seleccionar estos vértices y con G movemos en Z, más o menos por acá. Volvemos al modo objeto y ahora esto con G lo vamos a mover en Y y lo vamos a posicionar por acá. Volvemos al modo sólido y yo creo que esto se vería bien de esta manera. Así que ahora vamos a seleccionar todo nuestro rótulo y con Shift presionado vamos a seleccionar esto que era nuestro objeto activo que estaba como padre de todos estos elementos y vamos a presionar Control P, vamos a darle en Object Keep Transform para que así a la hora de mover esto, pues obviamente movemos todos los elementos. Vamos con Slash a regresar a la escena. Ahora seleccionamos todo esto y vamos a añadir con M esto a una nueva colección, la cual llamaremos rótulo. Presionamos OK. Ahora vamos a seleccionar esto de acá y en local vamos a elegir global. Con 7 nos vamos a la vista top y con G vamos a mover esto por acá y con R vamos a rotarlo y vamos a irlo ubicando de esta manera, más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Quizás vamos a ponerlo un poquito por acá y yo creo que ahí se vería bastante bien. Bien, ahora vamos a presionar Shift A, vamos a añadir un mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición, vamos a escalar esto un poco. Volvemos al modo objeto, con 1 nos vamos a la vista frontal, con Shift Z entramos al wireframe. Vamos a acercarnos un poco acá y con G vamos a mover esto en Z. Y luego con G movemos en Z nuevamente y vamos a presionar Control para hacer Snap en este vértice de acá. Volvemos con Shift Z al modo sólido y a esto vamos a añadirlo a una nueva colección, la cual llamaremos fondo. Y ahora vamos a comenzar a crear la iluminación de nuestra escena para luego comenzar a añadir las texturas y luego terminar el tutorial con el render. Bien, comenzaremos a añadir la iluminación a nuestra escena. Vamos a posicionarnos en la colección general y vamos a abrir esta pestaña de render. En este caso vamos a utilizar Cycles y si ustedes tienen tarjeta gráfica pueden activar que la visualización y el render sea por medio de GPU. Vamos a activar el denoising para que a la hora de visualizar nuestro render pues se cargue un poco más rápido. Vamos a activar acá el visor del render. Presionamos Shift A y vamos a añadir una luz solar. Vamos a acercarnos un poco y vamos a poner la vista más o menos por acá, que va a ser la vista final de nuestro render cuando añadamos la cámara. Y vamos a irnos a las propiedades de la luz. En este caso vamos a darle una intensidad de 20. Y con R vamos a rotar esta luz. Quizás vamos a disminuir esto un poco para poder visualizarlo. Vamos a rotar esta luz con R y vamos a dejarla. Veamos, yo creo que podemos probar dejándola por acá temporalmente. Y vamos a darle un valor de 20. Y aunque notan que se ve demasiado intenso, vamos a arreglar esto. Vamos a irnos acá a la parte del mundo. En las propiedades del mundo, vamos acá en color a desplegar esta pestaña. Vamos a elegir Sky Texture. Y aquí tenemos diferentes opciones como Nishita, como Preham. Y también tenemos esta llamada Husek Wilkie. Y vamos a activarla. Y también en la intensidad vamos a darle un valor de 3. Y como no queremos este fondo, vamos a irnos a las propiedades del render.
nos desplazamos hasta la opción, veamos acá, Fill. Y vamos a seleccionar esta opción de Transparent para que de esa manera solo podamos visualizar nuestro cohete y el fondo. Ahora bien, ya que tenemos lista la iluminación de la escena, nos posicionamos en el visor de materiales y vamos a comenzar a añadir materiales a nuestro cohete. Vamos a desplazar esta pestaña y acá en rotación vamos a ponerle 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestro cohete. Seleccionamos esta parte del cohete, vamos a desplegar esta pestaña y vamos a seleccionar acá la pestaña de Shader Editor. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos metal. Presionamos Enter para aceptar. Y en la descripción del video les he dejado obviamente la textura que utilizaremos. Así que cuando la tengan descargada, va a irse a la carpeta donde tienen la textura que es esta llamada Painted Metal 02. Vamos a abrirla y vamos a seleccionar esta que dice base color y la vamos a desplegar y ubicar en nuestro archivo de Blender. Y en este caso vamos a vincular el color con el base color. Esperamos unos segundos y podemos notar que la textura se ha aplicado, pero si nosotros abrimos esta imagen podemos notar que no se está visualizando correctamente la textura y eso es porque tenemos que proyectar a la textura. En este caso, como no haremos un mapa de UVs, vamos a hacerlo de otra manera más general para este tipo de casos que solo es visualización y que no queremos trabajar UVs. Así que vamos a seleccionar esto de acá, vamos a presionar Control T teniendo seleccionado este base color y al presionar Control T podemos desplegar esto de Texture Coordinate y el Mapping. Ahora, si a ustedes no les aparecen estas opciones, al presionar Control T, tienen que irse a Edit, a Preferencias y en el área de Add-ons buscar un add-on llamado Node Wrangler. Lo activan y ahora al presionar Control T, teniendo seleccionado esto, pues les saldrán estas opciones. Ahora bien, vamos a hacer unos pequeños ajustes. En este caso no vamos a tener conectadas las UVs, sino que vamos a seleccionar el Generated y vamos a darle acá en vector para vincularlo. Y ahora pueden notar que ya se está visualizando la textura, pero todavía no está aplicada de forma correcta. Y esto es porque acá en Flat tenemos que elegir la opción de Box. Y ahora sí pueden notar que esto está aplicado muchísimo mejor. Y vamos a modificar acá la parte de Blend, ya que a veces cuando las texturas se repiten suele verse un pequeño corte que pues obviamente no es nada agradable. Así que vamos a darle acá Blend y vamos a ponerlo en un valor de 1 para que los cortes que se hagan en la repetición de la textura se suavicen y de esa forma no parezca que haya un corte. Ahora bien, para continuar vamos a alejarnos un poco, vamos a subir esto un poquito más y vamos a seleccionar las demás opciones de todas estas texturas que tenemos acá. Vamos a elegir el metálico y lo vamos a desplazar hacia acá. Vamos a ubicarlo por acá. Vamos a poner acá en Color Space, Non-Color. Acá también en Flat ponemos Box. Aumentamos el Blend. Esto lo seleccionamos y con G vamos a moverlo y vamos a vincular el vector con el vector. Y acá en color vamos a vincularlo con el metálico. Ahora seleccionamos el roughness, lo vamos a desplazar. Lo posicionamos acá, vamos a moverlo por acá. De igual manera a esto vamos a darle non-color, box, el blend y vinculamos el vector con el vector del mapping y vamos a vincular el color con el roughness. Ahora vamos a seleccionar el normal y vamos a posicionarlo en la parte de abajo. También acá, non-color,
box, blend y vinculamos el vector con el mapping. Y vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar un nodo llamado Normal Map. Vinculamos el color con el color y el normal lo vinculamos con este normal de acá. Vamos a seleccionar esto y vamos a moverlo un poco. Seleccionamos este de acá y con G vamos a mover también esto por acá. Ahora, por último, vamos a seleccionar el height, lo desplazamos hacia nuestro archivo de Blender. De igual manera, non-color, box, el blend y vinculamos el vector con el mapping. Y acá vamos a usar otro nodo. Vamos a mover esto un poco. Con Shift A en Search vamos a buscar este llamado Displacement. Vamos a vincular el color con el height y el displacement con este displacement. Ahora activamos el visor del render. Vamos a minimizar esto un poco y podemos notar que ya se está aplicando nuestra textura, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Vamos a irnos a la pestaña del material y acá en Settings, en el área de Displacement, vamos a activar la opción de Displacement y Bump. Y podemos notar cómo se está generando este efecto, ya que pues el displacement está bastante elevada la escala. En este caso vamos a darle un valor de 0.001. Vamos a presionar Enter para aceptar. Y ahora yo creo que esto tiene un displacement bastante adecuado, pero también vamos a bajarle un poco a la intensidad del normal. Vamos a darle un 0.5 y yo creo que ahí nuestra textura estaría bastante bien aplicada. Ahora vamos a irnos nuevamente acá al visor del material. Ahora lo que necesitamos hacer es un pequeño ajuste en el color de nuestra textura. Así que nos vamos a desplazar hacia la parte del base color con Shift A. Vamos a añadir un nuevo nodo llamado Color Ramp y lo vamos a vincular con el base color. Y pueden notar que ahora pues únicamente se están manejando estos dos colores, blanco y negro. Seleccionamos este color blanco y le vamos a dar el siguiente código que sería 952320. Y acá en el caso del negro vamos a darle acá un color blanco. Vamos a mover esto acá y vamos a mover un poquito esto más o menos por acá. Y en el caso del rojo lo vamos a desplazar más o menos por acá. Esto más o menos acá, creo que se vería bastante bien. Y vamos a añadir también en el metálico un color ramp. Y vamos a desplazar este negro más o menos por acá. Vamos a activar el visor del render para visualizar de mejor manera el resultado final. En el caso del fondo voy a esconderlo un momento para que no nos afecte en la iluminación. Y vamos a seleccionar la luz solar. Vamos a darle una intensidad de 10. Y vamos a seleccionar acá las opciones del render. Nos vamos a ir al color management. Y acá en look vamos a darle, probemos con un medium high contrast. Y yo creo que se ve bastante bien. Podemos seleccionar de hecho esto. Vamos a acercarnos un poco. Y podemos seleccionar el blanco, moverlo un poco hacia acá. Y el rojo, podemos moverlo un poquito hacia acá. Vamos a modificar. Veamos acá, si movemos el blanco, quizás un poquito más esto hacia acá. Que quede como en un intermedio. Y yo creo que por acá podría verse bastante bien. Quizás lo movemos un poco. Esto obviamente ya va a ser al gusto de cada uno de ustedes, como quieren que se visualice
esta textura en el cohete, podemos también jugar un poco con los valores de el metálico. Vamos a mover esto un poco hacia acá. Y pues yo creo que este sería un buen resultado para nuestro color base del cohete. Ahora seleccionamos esta parte del cohete. Le aplicamos la textura de metal, creamos una nueva copia de este material y lo llamaremos metal oscuro. En la carpeta de las texturas está esta llamada Painted Metal 01 y vamos a sustituir la textura del metal, de la Painted Metal 02 por la 01. Así que vamos a irnos al base color. Seleccionamos esta carpeta, abrimos, entramos a nuestra carpeta de la textura número 1 y vamos a cambiar el base color. También vamos a cambiar el metálico, que sería, veamos, creo que es este, no, sería este de acá, el metálico. También vamos a cambiar el roughness, que sería este de acá. Vamos a cambiar el normal. Y vamos a cambiar también el displacement, que sería este de acá. Y vamos a eliminar este color ramp. Vamos a vincular el color del metálico con el metálico. Y vamos a hacer ajustes también acá en el color ramp. Vamos a copiar un código de color que sería este de acá. Y lo vamos a posicionar en el blanco. Y este código de color vamos a posicionarlo en esta parte de acá. Pueden hacer una pausa en el video para copiar el código de color. Y ahora vamos a mover un poco esto. O yo creo que podemos dejarlo de esa manera. Creo que se ve bastante bien esta textura. Y vamos a seleccionar esto de acá con Shift presionado. Seleccionamos esto, presionamos Control L y le damos en Link Materials. Y yo creo que esta textura se ve bastante bien en esta parte de nuestro cohete. Ahora bien, algo importante antes de continuar, voy a posicionarme en el modo sólido, es que apliquemos los modificadores de Mirror que tenemos acá, ya que el proceso que haremos de aplicar las texturas sí es necesario que esté el modificador de Mirror aplicado. Así que lo que harán es subir el modificador de Mirror a la parte superior de los modificadores, aplicarlo, van a hacer lo mismo acá. Lamentablemente tenía que haberlo hecho antes de realizar las copias y se me pasó, pero solo hacen eso, seleccionan cada uno de estos elementos y aplican el Mirror en todos estos elementos de acá, que es donde tenemos el Mirror, y también tenemos Mirror en estas estos como tornillos, y de igual forma desplazan el mirror a la parte superior de los modificadores. Vamos a darle acá y acá se arruinó. Vamos a darle Control Z y veamos si podemos aplicarlo. Sí, lo que pasa es que tenemos el array acá, entonces tendríamos que aplicar el array y luego aplicar el modificador de Mirror. Tendrían que hacer lo mismo acá. Aplican el modificador de Array, desplazan el de Mirror a la parte superior, lo aplican y hacen lo mismo con estos elementos. En el caso de esto también, esas prácticamente serían las únicas tres cosas que tienen Mirror, ya que esto pues fueron copias normales. Y en el caso de esto, pues de igual manera fueron copias normales. Así que aplicar esos modificadores antes de continuar.
Ahora bien, ya que tenemos las dos texturas que utilizaremos en todo nuestro cohete, viene una pequeña tarea para cada uno de ustedes y es aplicar la textura a todo el cohete. Pues esto ya dependerá qué partes del cohete ustedes quieren aplicar esta textura o esta otra. Hay una cosa también importante que podemos hacer a la hora de realizar la textura, perdón, de aplicar la textura. Por ejemplo, si seleccionamos esto y esto de acá y con control L le damos en Link Material, pues se aplica la textura de este objeto en este que seleccionamos, pero si notan, al ver esta parte de acá, pueden notar que en esta parte de acá prácticamente la textura se ve igual y pues eso sería como un poquito extraño que la textura se vea repetida en cada uno de los elementos. Así que lo que pueden hacer para que eso no les afecte es lo siguiente: seleccionan estos dos elementos y presionan control J para unirlos y ahora pueden notar que esta textura se ve de esta forma acá, pero acá se ve de esta otra forma porque la textura se distribuye en estos dos elementos. Así que lo que yo les recomendaría, si no quieren que se vea repetitivo, es que vayan seleccionando los elementos que son iguales y presionen control J para unir. También podrían hacerlo con esta parte de acá. Con esto de acá vamos a unir todo esto, control J, y pues obviamente ya la textura se aplica y se ve diferente en cada uno de los elementos. Ahora bien, algo que sí es importante es que si ustedes, por ejemplo, dicen voy a aplicar toda esta textura en todos los elementos, así que selecciono todo y unimos todo. El problema es que como algunos elementos tienen configuraciones diferentes en cuanto al bevel, pues les va a afectar a la hora de unir. Así que yo les recomiendo que unan los elementos que son similares. Por ejemplo, digamos estos de acá. Vamos a unir con esto de acá. Presionamos control J para unir. Seleccionamos esto, control L. Le damos en Link Materials. Seleccionamos solo esto de acá y podemos crear una copia de este metal. A este vamos a darle 0,2. Nos vamos a acercar un poco y podemos cambiar algunas configuraciones de este material. Por ejemplo, vamos a posicionarnos en el visor de los materiales para poder desaturar un poco la memoria de nuestro Blender y podemos modificar el valor, digamos, de Z. Podemos hacer esto y podemos modificar el tamaño de X y Y así podemos ir haciendo algunas variaciones en nuestra textura. Y podemos hacer diferentes variaciones dependiendo los lugares donde queramos aplicar, ya sea esta general o hacer alguna modificación para que estos desgastados se vean más pequeños o se vean más grandes. Así que bien, tendrán una pequeña tarea y será el hecho de que ustedes puedan aplicar todas las texturas a lo restante del cohete, al rótulo, y pues ahí dependerá cómo ustedes quieran hacerlo. Si quieren aplicarle una sola textura a todo o variar con las diferentes o más bien las dos tipos de textura que tenemos y hacer copias para algunos elementos y modificarlos. Así que voy a hacer una pausa. Voy a terminar de aplicar la textura a todos los elementos para que ustedes también lo hagan y luego les muestro el resultado y hacemos los ajustes finales para hacer el render. Bien, he terminado de añadir los materiales a todo el cohete y vamos a hacer unos pequeños ajustes para luego lanzar el render. Vamos a irnos aquí a activar el fondo. Y al fondo vamos a añadirle un material al cual llamaremos fondo. Vamos a darle un color negro y en roughness vamos a darle un valor de 0.4
y vamos a modificar en el caso del sol, tiene un valor de 10, vamos a darle el valor de 20 que tenía al inicio y también vamos a modificar un poco el borde de las letras. En este caso vamos a darle un extrude, tiene 0.065, vamos a dejarlo en 0.045 para que esto se visualice un poco mejor. Vamos a dejarlo acá, 0.045 y yo creo que acá se vería muchísimo mejor. Así que ahora lo que haremos es seleccionar el visor sólido y presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro. Seleccionamos la colección general y con Shift A vamos a añadir una cámara. Presionamos 0 para acceder a la cámara y en las configuraciones de la escena vamos a darle acá en resolución 1600 por 1200. Presionamos N para abrir esta pestaña y en View vamos a activar el Camera to View para que a través de mover el scroll o mover el mouse podamos mover la cámara y de esa forma ir posicionando el cohete en nuestra escena. Así que vamos a mover esto más o menos por acá. Vamos a rotarlo un poco. Vamos a mover esto acá. Y vamos a activar el visor del render para poder ir viendo de mejor manera la posición correcta de la cámara. Voy a desactivar un momento esto para acercarme de manera general. Y luego vamos a activar nuevamente el Camera to View y vamos a posicionar de una bonita forma este cohete. Vamos a rotarlo un poco, más o menos por acá. Yo creo que por acá se vería bastante bien. Vamos a ubicarlo acá en el centro. Y me gusta mucho el resultado. Creo que esto sería un buen render, así que vamos a dejarlo de esta manera, aunque esto dependerá obviamente del gusto de cada uno de ustedes. La posición de la cámara, una vez tengamos la posición correcta de la cámara, vamos a desactivar el Camera to View para que a la hora de movernos nos movamos en la escena y no en la cámara. Presionamos 0 nuevamente para acceder a la cámara y ya que tenemos iluminado nuestro cohete texturizado y ubicado de la forma pues que cada uno de nosotros queramos, estamos listos para iniciar el primer render, así que vamos a irnos a la configuración del render. En este caso voy a renderizar por medio de la tarjeta gráfica y acá en el máximo de samples vamos a darle un valor de 256 y ahora sí estamos listos para lanzar nuestro primer render, así que vamos a presionar F12 para renderizar. Bien, hemos terminado de hacer el primer render de nuestro cohete. Modifiqué un poco la parte de esta textura porque había dejado un valor demasiado pequeño de la textura y se veían unas líneas como repetitivas. Así que hice esa corrección antes de renderizar y podemos ver ya el resultado final de nuestro cohete. Me gusta muchísimo el resultado y ahora solo vamos a hacer un pequeño ajuste en Photoshop para poder añadir un fondo en esta parte de acá que está en transparencia, ya que queremos que pues estos reflejos se vean en el fondo y que en esta parte de acá pues exista también un fondo complementario junto con este de acá. Así que para hacer eso vamos a hacer dos render, que sería primero este, el general con este fondo. Vamos a ir a Image y le damos en Save As. Buscamos la carpeta de destino donde queremos guardar el render y vamos a ponerlo a esto, render 01. Vamos a guardarlo en PNG, lo guardamos. Y ahora regresamos a nuestro archivo de Blender y vamos a hacer una cosa. Vamos a renderizar nuevamente esto, pero sin este fondo. Así que vamos a ocultarlo de acá para que esté
para que no esté visible ni en el visor de nuestro Blender, ni tampoco en el render. Así que vamos a presionar F12 y haremos nuevamente otro render. Bien, ya que realizamos el render sin el fondo, vamos a guardarlo y vamos a llevar los dos render a Photoshop y vamos a hacer algunos ajustes. Bien, tenemos acá en Photoshop el render 01. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestros renders y vamos a seleccionar el render 02 que está totalmente en transparencia y lo vamos a desplazar hacia este archivo. Vamos a presionar Enter para aceptar. Luego vamos a presionar Control Shift N para crear una nueva capa. La vamos a posicionar en el fondo. Seleccionamos esta capa que tiene este fondo y con Control J vamos a crear una copia. La ocultamos, seleccionamos la capa del fondo y con el cuentagotas vamos a seleccionar un color de acá y vamos a dejarlo un poquito más claro. Presionamos OK y luego con el bote de pintura añadimos este color al fondo. Ahora a esta capa vamos a añadirle una máscara y vamos a seleccionar el pincel. Vamos a darle un tamaño adecuado, podría ser este tamaño y en circular difuso. Vamos a seleccionar en la parte primaria un color negro y luego vamos a comenzar a pintar acá para ir difuminando esta línea. Vamos a hacerlo así y yo creo que ahí se ve bastante bien el resultado. Ahora que hemos logrado este efecto, lo que queremos, voy a ocultar esto, lo que queremos es que quede esta parte donde esto está siendo afectado por este fondo. Así que para lograrlo vamos a activar esta de acá y con control presionado vamos a dar clic sobre esta capa de acá para seleccionar todo el cohete. Luego vamos a seleccionar esta capa, vamos a ocultar esto un momento y vamos a presionar Control J para hacer una copia de la selección en esta capa de acá. Luego de eso vamos a ocultar esta de acá y como pueden ver ya tenemos nuestro cohete que sería ya con esta iluminación afectada por este fondo. Así que bien, creo que esta es una forma bastante práctica de poder lograr este resultado de añadir un fondo y desvanecerlo con el fondo que tenemos acá de nuestro cohete. Si ustedes saben una forma más práctica de hacerlo, pues me pueden dejar en los comentarios sus ideas. Así que bien, esto sería todo para este tutorial. Ya solo está que guarden la imagen y pues que en sus redes publiquen el resultado y si me pueden etiquetar, pues sería súper genial para así ver el resultado del tutorial que cada uno de ustedes ha hecho. Así que esto sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el tutorial. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y estar pendientes para nuevos contenidos. Que tengan un excelente día. Nos veremos en una próxima.